Zoe es doctora en biología médica. Fue invitada por la periodista Ava a una entrevista sobre su proyecto actual. El proyecto está financiado por la empresa de biotecnología Warner Ghost y se llama Resurrección. El equipo está compuesto por 4 personas: Nick, Clay, Zoe y su pareja Frank. Todo comenzó con un experimento de Zoe. Halló que los tumores de células B podían acelerar la regeneración de neuronas creando un suero. Al activar el suero con un gabinete eléctrico y estimular las neuronas del cerebro, puede salvar a alguien moribundo, mejorando la supervivencia. Frank dijo que todos merecen otra oportunidad, pero no saben que esto cambiará sus vidas. Al anochecer, Zoe tuvo una pesadilla. En el oscuro apartamento, un incendio se desató y desde el mar de llamas al final del pasillo se extendieron varias manos negras, lo que asustó a Zoe y la hizo despertar de inmediato. Ha estado atormentada por esta pesadilla durante décadas y solo puede encontrar paz espiritual a través de su fe en el catolicismo. Frank también conoce su situación y la consuela, pero su vida personal no afectará el progreso del experimento. En la reunión del proyecto, Clay presentó una conjetura importante, que originalmente era una broma, pero captó la atención de todos. Frank ordenó de inmediato que comenzara el experimento. Esta vez, el sujeto es un perro que murió de cataratas. El suero se inyecta en el cerebro. Zoe se quita todas las joyas metálicas conductoras y acciona el interruptor, pero no ocurre ningún cambio. Frank ordena aumentar el voltaje para intentarlo de nuevo, pero aún no sucede nada. Ava de repente nota que la oreja del perro se movió un poco, pero los monitores no muestran ninguna señal. Pensaron que era un espasmo muscular, pero de repente el perro saltó y comenzó a ladrarles a todos. Nadie podía creerlo. El experimento realmente había tenido éxito. Lo más extraño es que las cataratas del perro se curaron por sí solas, lo cual aún necesita ser investigado. Considerando el significado ético detrás de esto, este experimento no debe ser revelado al mundo exterior en absoluto. Las personas que celebraban con entusiasmo no podían imaginar que las cámaras de seguridad en el techo ya habían revelado todos los secretos. El estado del perro que había vuelto a la vida no era normal. Desde su resurrección ha estado en silencio y no come nada. Zoe tenía sentimientos encontrados. No sabía si el perro había consentido en ser traído de vuelta a la realidad desde la muerte, pero Frank lo veía de manera diferente. Mientras pueda ayudar a la humanidad, vale la pena. Mientras los dos estaban absortos en su conversación, ninguno notó que el perro se había vuelto inusualmente extraño. En plena noche, se subió sigilosamente a la cama de Zoe y la miró fijamente toda la noche, pero al llegar el día, volvió a su estado de abatimiento. Nick y Clay discutían si el perro recordaba antes de morir, y Frank apoyó con una teoría. Dijo que la glándula pineal en el cerebro produce dimetiltriptamina liberada en grandes cantidades antes de la muerte, causando alucinaciones. Sin embargo, Zoe creía que era una generalización. Su fe católica le hacía pensar que, más allá de la ciencia, había cielo e infierno. Ella explicó con la teoría del campo de energía que la ciencia y la religión son en realidad una sola cosa. El efecto de la dimetiltriptamina es permitir que el alma encuentre su lugar, siendo elegida por el cielo o el infierno. De cualquier manera, la vida y la muerte son un enigma que nunca podrá ser completamente comprendido. El perro fue introducido y en las imágenes detalladas, el suero aún estaba presente en el perro. La actividad del tronco encefálico era muy anormal y había hipotiroidismo. El perro estaba muy agresivo. Clay estaba de guardia solo, cuando repentinamente escuchó ruidos. La habitación estaba desordenada, la jaula del perro estaba abierta. Clay buscó por todas partes y casi fue atacado por el perro que mostraba los dientes. Cuando se reunieron de nuevo, comenzaron a cuestionar la veracidad del asunto. Incluso si el perro pudiera salir de la jaula, ¿cómo podría llegar a los bocadillos en el armario? Frank registró el estado del perro. Hasta ahora, su cerebro está creando nuevas conexiones neuronales a una velocidad increíble. La causa de todo esto sigue siendo desconocida, pero Frank ya no tiene tiempo. El contenido del proyecto fue filtrado por alguien y llegó a oídos del director. Este tipo de experimento peligroso cruzó límites escolares. La empresa Nagos Bio detuvo la financiación y confiscó todos los datos de investigación, muestras y tarjetas de acceso. Debido a que su experimento violó el acuerdo de financiación, años de trabajo arduo fueron propiedad intelectual de la empresa. Zoe sospechó primero de Ava, pero las grabaciones quedaron en el laboratorio sin motivos para denunciar.
De cualquier manera, Frank propuso realizar un último experimento para demostrar que su éxito es replicable. La empresa no retirará todos los equipos hasta mañana, dejándoles solo 12 horas. Ya había una copia de seguridad del suero, y Ava también tenía la tarjeta de acceso al laboratorio. Dicho y hecho, Ava logró engañar al guardia y dejó entrar a todos por la puerta trasera del edificio. Nick se encargó de controlar la vigilancia, y Clay se encargó de preparar el cadáver. Esta vez, el sujeto también era un perro. La inyección del suero se completó. Solo quedaba que Zoe moviera el interruptor, pero incluso el plan más meticuloso puede fallar. Y esta vez, Zoe olvidó quitarse el anillo. El interruptor explotó y se produjo un cortocircuito. Entre las luces parpadeantes, Frank solo encontró el cadáver electrocutado de Zoe. Nick inmediatamente colaboró inyectando adrenalina. Frank no dejaba de realizar reanimación cardiopulmonar y Clay también trajo el DEA, pero no sirvió de nada. Todos tuvieron que aceptar el hecho de que Zoe ya los había dejado, pero Frank fue la excepción. No podía soportar quitarle el anillo de compromiso a Zoe. Un pensamiento loco surgió en su mente, y cuando los demás lo vieron llevar a Zoe a la mesa de operaciones, todos pensaron que se había vuelto loco. Esto es un ser humano, y ni la moral ni la ley permitirían que él hiciera algo así. Pero Frank ya había tomado una decisión, no le importaba nada más, así que todos tuvieron que estar de acuerdo. Con la jeringa insertada en el cerebro, Eva bajó el interruptor de inmediato, pero Zoe no volvió a la vida. Nick ajustó los parámetros para intentarlo de nuevo, pero no ocurrió nada. Antes de que Frank pudiera ordenar otro intento, Nick de repente notó que el guardia de seguridad había desaparecido y todos se apresuraron a esconderse, logrando escapar del peligro. Al voltear, descubrieron que Zoe ya se había sentado erguida, con la mirada vacía y expresión aturdida. De repente, volvió en sí y agarró la muñeca de Frank. Frank realizó una revisión y realmente lo había logrado. Ava preguntó a Zoe sobre su experiencia de volver a la vida, lo que la dejó profundamente conmocionada, y Frank tuvo que calmarla. En las imágenes de la tomografía computarizada, las neuronas de Zoe mostraban una actividad extremadamente intensa, similar a la del perro. Nick explicó que el cerebro humano está desarrollado en menos del 10%, pero la respuesta neuronal en el cerebro de Zoe mostraba que todo su cerebro estaba funcionando a alta velocidad, y en este estado nadie podía predecir lo que sucedería. Suo Ji también se dio cuenta de esto porque realmente escuchó la voz de Frank. Incluso el bolígrafo en la mesa podía moverse siguiendo su voluntad. Incluso antes de que Frank abriera la boca, Zoe ya había predicho completamente lo que iba a decir. Esto asustó mucho a Frank, quien fingió estar calmado y rápidamente fue a buscar a los demás para discutirlo. Pero Zoe solo necesitó concentrarse un poco para escuchar fácilmente los pensamientos de todos. Todos pensaban que había algo extraño en él, y sus dedos también mostraban unas misteriosas marcas negras que no se podían lavar. Con un leve movimiento de su mente, el espejo se rompió directamente, reflejando dos rostros completamente diferentes. El deseo de matar estaba en aumento. En ese momento, un perro con 4 colmillos apareció repentinamente detrás de él, claramente sin saber que estaba provocando a una existencia tan aterradora. Con un aullido de dolor, su alma pudo descansar en paz nuevamente. Suo Ji inmediatamente fue a buscar ayuda de Frank. Podía sentir que estaba experimentando una mutación, y lo más aterrador era que después de eso se sumergió en una pesadilla interminable, año tras año, sin fin, que sin duda era el infierno. Frank solo pudo inyectarle un sedante para que pudiera dormir bien. Sin embargo, el subconsciente, en un sueño profundo, al perder el control, arrastró directamente a Ava a la pesadilla. Una niña desconocida le indicó que guardara silencio, y entonces una mano quemada carbonizada la agarró con fuerza. Despertando sobresaltada de la pesadilla, Ava salió corriendo en shock, pero las marcas de quemaduras en su brazo recordaban que no era un sueño. Frank exclamó: esto era imposible, solo ellos deberían conocer el contenido de este sueño. Es el trauma de memoria que Suo Ji había experimentado. Cuando era niño, el apartamento donde vivía se incendió inexplicablemente, y todos los vecinos murieron trágicamente. Ava especuló que fue precisamente la dimetiltriptamina secretada antes de morir lo que atrapó a Suo Ji en la pesadilla, lo que puso a Frank en alerta máxima y comenzó a investigar de inmediato. Nick también descubrió accidentalmente que las cámaras de seguridad habían sido hackeadas. Resulta que durante mucho tiempo habían estado bajo vigilancia, lo que provocó la filtración del proyecto, y el reciente experimento humano también fue completamente grabado por las cámaras de seguridad. Sin duda, el personal de la empresa ya está en camino, y Frank ordenó de inmediato recoger las cosas, encontrar al perro y salir de allí rápidamente. Lamentablemente, no pudieron salir con vida. A medida que Suo Ji se hundía en el sueño, extrañamente comenzó a flotar en el aire, y cuando abrió los ojos, sus pupilas negras presagiaban la subversión de su personalidad oscura. Nick, solo, fue el primero en ver a el enigmático Suo Ji.
quien le amó a Nick. Pero Nick no era así. Su noble éxito enfureció a Suo Ji, quien buscaba compensar los errores cometidos en su infancia. Pero aún así, después de su muerte, cayó en el infierno. A pesar de que Nick no dejaba de recordarles que podían ayudar a Suo Ji, él ya no lo necesitaba. Quería que todos entendieran qué tipo de existencia era realmente el resucitar de entre los muertos. Nick fue encerrado instantáneamente en un armario de metal. A pesar de sus súplicas, el armario se comprimió y se contrajo, llevándose la vida de Nick. Esto no ha terminado. Tras buscar a Nick, vinieron a preguntar a Suo Ji, quien solo dijo que Nick había ido al baño. Clay no lo creyó nada. Acababa de salir del baño, donde estaba la más mínima señal de alguien. Estaba harto y decidió llamar a la policía de inmediato, pero en los apagones, la llamada telefónica se cortó. Clay exclamó que no podía ser, porque con el sistema de emergencia, sin importar lo que sucediera, la línea telefónica nunca debería cortarse. Lo más aterrador es que todas las salidas quedaron inutilizables debido al corte de energía. En este momento, no había salida ni entrada posible. Ava no se dio cuenta de que no debía quedarse sola. Aunque estaba en la misma habitación con Suo Ji, podía estar segura de que quien estaba frente a ella aún podía llamarse humano. Ava se levantó para irse, pero Suo Ji de repente dijo lo que pensaba. El enfrentamiento fue interrumpido por el regreso de dos personas. Ava mencionó que la última persona que vio a Nick fue Suo Ji, y Clay también se derrumbó emocionalmente, exigiendo a gritos saber qué le había hecho Suo Ji a Nick, pero el bolígrafo en su mano de repente se clavó profundamente en su garganta. Finalmente pudo confirmar que todo era obra de Suo Ji, pero no pudo pronunciar ninguna palabra, ya que el bolígrafo en su garganta lo asfixió hasta la muerte. Los dos restantes finalmente se dieron cuenta de que Suo Ji se había convertido en una persona completamente diferente. Las luces se apagaron y todos los muebles, bajo el control de Suo Ji, se activaron por voz y de repente golpearon a los dos, dejándolos inconscientes. Cuando despertaron de nuevo, Suo Ji ya no estaba. Frank rápidamente despertó a Ava para que fueran a la enfermería a preparar medicamentos para defenderse. Sin embargo, lo extraño aún no había terminado. En la luz intermitente, todas las puertas de los armarios de la morgue estaban abiertas y un cadáver estaba sentado erguido, lo que asustó a los dos y los hizo salir corriendo. Ava estaba aterrorizada y Frank la consoló. Llenó una jeringa con un veneno potente y le aconsejó a Ava que se escondiera bien. Este era un error que él había cometido y debía enfrentarlo solo. En el pasillo, la figura de Suo Ji era aterradora. Frank reunió el valor para acercarse, afirmando que no haría daño a Suo Ji, pero olvidó que Suo Ji podía leer sus pensamientos. A pesar de que dejó la jeringa y trató de consolar a Suo Ji, diciendo que podían resolver todo y que aún lo amaba. Pero Suo Ji, aún así, leyó sus pensamientos más sinceros. Los mentirosos al final deben pagar el precio por sus mentiras. Al final del pasillo, Ava fue testigo de todo, pero no se atrevió a emitir ningún sonido. Con las luces apagándose gradualmente, Suo Ji desapareció lentamente, inyectó todo el suero de reserva en su cuerpo y se sometió a otra descarga eléctrica, obteniendo así una fuerza aún mayor. Por su parte, Ava finalmente decidió no seguir escondiéndose. Preparó una gran cantidad de inyecciones, decidida a enfrentarse a Suo Ji en una batalla a muerte. En ese momento, uno de ellos estaba en la luz y el otro en la oscuridad. Las llamadas de Suo Ji sonaban como un requiem mortal. De repente, el gramófono comenzó a sonar. Ava apartó la sonda con la mano y al girar la cabeza, vio una pelota rebotando en el suelo. Justo cuando sacaba la inyección, vio a Suo Ji colgando del techo. En medio de las oraciones de la Virgen, Ava fue golpeada por Suo Ji hacia lo más profundo de la pesadilla y finalmente entendió que la niña en el apartamento era la joven Suo Ji y lo que tenía en la mano era una caja de cerillas. Toda la verdad salió a la luz. No es de extrañar que Suo Ji haya estado atrapada en esta pesadilla durante décadas, ya que ella era la culpable del incendio. Y fue precisamente por su debilidad de entonces que toda la familia murió trágicamente dentro de la casa. En el resplandor de la explosión, la adulta Suo Ji, envuelta en llamas, se acercaba lentamente y en sus ojos oscuros como el carbón no quedaba rastro de humanidad. Ava solo podía consolar a la joven Suo Ji, diciéndole que no era su culpa, que podía detener todo esto, que solo tenía que abrir la puerta para obtener la redención. La joven Suo Ji, animada, reunió el valor y extendió la mano para abrir la puerta de la habitación. Una luz sagrada y deslumbrante se derramó y la pesadilla se rompió instantáneamente. En la realidad, la jeringa en la mano de Ava ya
había penetrado firmemente en el pecho de Suo-ji, quien finalmente despertó y no dejaba de disculparse con Aba antes de desmayarse. El equipo de rescate llegó con retraso y Aba, quien había sobrevivido, finalmente no pudo soportarlo más y rompió a llorar. Sin embargo, en el rabillo de su ojo ya no había rastro de Suo-ji, ya que la verdadera Suo-ji estaba en sus brazos. Con el sonido de cuellos rompiéndose, todo el equipo fue aniquilado. Pero no importa, Suo-ji usará a sus parientes de sangre para que, de otra manera, todos la acompañen para siempre. Fin de la historia. Resucitados es una película de 2015. Hay que decir que las películas de este tipo eran excelentes, con un ritmo ajustado, y los principios éticos, morales y científicos detrás de ellas se explicaban claramente. La construcción de la atmósfera de suspenso y la acumulación de elementos de terror brindaron una experiencia cinematográfica excelente, como una sala de escape. Además, la película también incorporó la idea de resucitar a los muertos y exploró la ciencia y la mística, llenando todos los elementos posibles. Sin embargo, como siempre se dice, cuando se quiere hacer de todo, si el guión no se pule adecuadamente, se obtendrá un resultado en el que nada se hace bien. No obstante, que una película de bajo presupuesto logre este nivel ya es una grata sorpresa. Es una lástima que ya existan películas del mismo tipo, como Lucy, que son joyas y es inevitable que se comparen. Ambas tratan sobre el desarrollo extremo del cerebro humano y la obtención de increíbles superpoderes, solo que una se desvanece en la nada y la otra se convierte en una masacre. Todo se debe a los traumas de la infancia que finalmente conducen a la desesperación y la aniquilación total. Así no puede evitar imaginar si los demás miembros del equipo que no han experimentado los traumas de Suo-ji, al activar completamente sus cerebros resucitados, se pondrían del lado opuesto de Suo-ji para resistir juntos contra la personalidad maligna.